La intro de Elfen Lied es maravillosa. Esta música te avisa que lo que estás a punto de ver no es un anime cualquiera. Esta serie tiene un lugar especial en la historia del anime, puesto que es recordada con mucho cariño por una generación que la ha elevado a categoría de obra de culto. Pero como cualquier anime que es elevado a este nivel, no son pocos los que la cuestionan, y de hecho la conversación sobre esta serie en particular suele desviarse hacia lo nostálgico. Y es que el aura de esta serie para mí se sostiene en tres grandes premisas. Hay que construir una atmósfera única, la música tiene que ser icónica y tenemos que dejar el trabajo incompleto. El concepto de obra abierta se le atribuye a narrativas que invitan al público a completar sus vacíos con interpretaciones propias. Elfen Lied es una adaptación al anime inconclusa de un manga que sí tuvo un final. Es una adaptación que te sirve fragmentos de una obra que te obliga a buscar rellenar ciertos vacíos. Y créeme que tiene muchos vacíos. Pero lejos de que esto sea un problema, este tipo de adaptaciones incompletas pueden terminar generando una mitología fantástica alrededor de la obra. El dejar cabos sueltos fomenta teorías, especulaciones, discusiones que, queriéndolo o sin querer, perpetúan la relevancia de la obra. Vamos a llamarlo magnetismo de lo incompleto, por lo menos hasta que alguien me pueda aclarar si existe algún término técnico para este tipo de situaciones. La nostalgia distorsiona la percepción de lo que vimos en el pasado, y esto pasa con muchas cosas que de jóvenes nos parecían increíbles, pero cuando lo volvemos a ver resulta que realmente no lo era tanto. De hecho, a veces hasta resulta incómodo. Por eso hay quienes entienden la nostalgia como un lugar y un tiempo que fue irreal. No puedes regresar a ese pasado porque ese pasado no existe. Y con Elfen Lied, por lo menos para mí, no existía nostalgia porque me la vi apenas hace unas semanas por primera vez. Y como no hay nostalgia, por eso quizá no me pareció una buena serie. No te voy a negar que la mezcla de intro gregoriana con violencia cruda, porque sí, la serie es muy explícita, y su tono melancólico hace que este anime sea una experiencia diferente. Pero La capa de ozono tuvo menos agujeros que la historia que intentan presentar como una especie de drama filosófico que no termina de arrancar. Hay un concepto al que llaman shock value, que en español es algo así como efecto shock o impacto provocador. Es el uso deliberado de elementos impactantes para ocasionar en el espectador una reacción emocional intensa, con la peculiaridad de que no tiene que tener una profundidad narrativa. Está allí para generar disgusto, indignación, sorpresa, morbo, busca generar un impacto momentáneo que le dé peso emocional a la trama. Este anime se desarrolla en un universo donde existe violencia extrema, abusos, sexualización, desnudos, discriminación. Es Internet. Pero a pesar de que pone todos estos elementos, nunca termina desarrollando ninguno. Es una serie cuyo planteamiento es poderosísimo, pero al no estar incompleta, su potencial no termina de explotar. Y mira que es ambiciosa, cuestiona cosas como la moralidad, te muestra una dualidad humano-monstruo en uno de los personajes principales y te muestra la violencia como una consecuencia del trauma. La personaje principal, Lucy, que al mismo tiempo es New, es una metáfora de la fragmentación de tu identidad por sufrir traumas. ¿Quién es la verdadera Lucy? ¿Es Lucy? ¿Es New? ¿O es una combinación de las dos?
En música hay una teoría que se conoce como la cadencia rota o deceptiva. Se usa cuando tienes una música, una sinfonía que viene creciendo y que está a punto de llegar a su clímax y nunca llega. Te deja en ese suspenso. Elfen Lied puede no parecerme buena, pero no significa que no me resulte memorable. Es un anime memorable no por lo que logra, sino por lo que promete. Y considero que en parte ese es su legado, el haberse adaptado a nuestra forma de consumo. La idea es lo suficientemente fuerte como para dejar una huella en nosotros sin necesidad de tener una buena ejecución. Sus vacíos terminan generando que la comunidad se involucre y que participe de la historia, lo que hoy en día en redes sociales se traduce como engagement. Y el paso del tiempo convierte sus errores, sus fallos en algo encantador. Es como diría Stitch, está chiquita, está rota, pero es buena. Te diría que es un caso de estudio sobre cómo lo imperfecto paradójicamente se valora no por su calidad. En psicología hay un efecto que se conoce como el efecto Zeigarnik, que sostiene que somos mejores recordando aquellas tareas que fueron interrumpidas o que quedaron inconclusas. Y quizá este es uno de los factores que hace que esta serie sea también memorable. El hecho de que haya quedado incompleta. Por cierto, la protagonista se me hace una metáfora increíble a figuras como por ejemplo los idols, donde Lucy es esta parte real, humana, traumada, imperfecta, y New es esta parte que se muestra hacia el público, inofensiva y que es la que termina consumiendo el mercado.